Pero bien, hermano, quiero ahora que cada uno de ustedes pueda buscar sus Biblias. Vamos a leer un versículo bíblico. Quiero que puedan buscar sus Biblias, ya sean análogas o digitales, ya sea la Biblia de papel o la Biblia en el celular o la Biblia electrónica, pero quiero que lo busquen para que lo leamos. Y si quisiera, como es un solo versículo, lo tengo en la Reina Valera, que lo podamos leer junto conmigo a viva voz. Así que les voy dando tiempo, no le he dicho, quiero que vayamos a Hebreos 4:12. Vamos a estar leyendo Hebreos 4:12. Lo voy a estar leyendo en la versión Reina Valera 1960. Y quiero que todos lo podamos leer a viva voz. Y aquel que nos esté viendo por las redes también lo puede buscar y lo puede leer. Y la palabra de Dios dice así, quiero que lo leamos todo, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Te presentamos en este momento, Señor, la exposición de tu palabra, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que continúes paseando, moviéndote en medio de nosotros, que permita que lo que yo comparta a la iglesia es lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Yo te pido, Señor, que podamos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, Señor. Ponemos delante de ti todo aquello que ocupa nuestra mente, nuestros pensamientos, preocupaciones, todo eso, Señor, que nos quiera desviar, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú hables a nuestras vidas, a nuestro corazón, Señor. Pero sobre todo, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es vida, tu palabra es verdad, Señor. Te lo pedimos todo esto como iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, quiero estar hablando hoy sobre ese versículo. Y es porque es algo bien importante. Yo sé que es un tema que quizás hemos hablado anteriormente en otras ocasiones. Yo he hablado de él, pero hay ocasiones donde el Señor nos repite cosas que quizás ya no hemos estudiado, hemos escuchado. Y la razón es porque nosotros los seres humanos tenemos una capacidad de olvidar muchas veces rápidamente las cosas. Hay cosas que se nos enseñan, que se nos dicen. Decimos, wow, qué tremendo, pero a veces se nos olvida. Con los quehaceres del día a día, con el trabajo, con las familias. Hay cosas que se nos olvidan. Pero hay unos fundamentos bien básicos que nosotros no podemos olvidar y tenemos que constantemente repasarlos. No importa cuánto tiempo usted lleve sirviéndole al Señor, no importa cuánto tiempo lleve viniendo a la iglesia, congregándose, cuánta Biblia haya leído, hay unos fundamentos que tenemos que practicar constantemente. No es algo que ya lo hice, ya terminé. Usualmente cuando uno tiene algún tipo de colegiación, cuando uno estudia para doctor, enfermero, tecnólogo médico, cuando uno se gradúa uno termina con una certificación. Pero déjeme decirle, cuando usted tiene esa certificación, eso no es como una licencia que ya terminaste. Los que tienen esas certificaciones constantemente tienes que mantener teniendo estudios continuos. Tienes que estar tomando clases, te dan cursos y te validan las horas crédito. Y eso permite que con el momento que tú tengas que renovar tu colegiación, estén pendientes de que tú hayas cumplido con ese seguimiento. Y eso lo que hace es que las personas se mantengan constantemente estudiando. Porque mire, hermano, yo recuerdo cuando yo estudiaba con esas clases de cálculo 1, cálculo 2, a mí se me olvidó, hermano. Cuando Andrés tiene que estudiar matemáticas, él sabe más que yo. Y las pasé con A, me encantaban las matemáticas. Hay personas que no olvidan. Por ejemplo, Orlando es uno que no se olvida, pero yo me di cuenta que las matemáticas es algo que me gustaba, pero yo creo que por no practicarlo, por no usarlo constantemente, uno va olvidando. Y nosotros los seres humanos tenemos esa capacidad de que se nos olvidan las cosas. Pero fíjese, hermano, lo tremendo de la palabra es que la palabra no cambia. La palabra existe desde antes que tú y yo hubiéramos nacido. Desde antes que existiéramos, ya la palabra de Dios existía. Y la palabra no tiene que ver con de dónde somos, cuál es nuestra cultura, cuál es nuestro lenguaje. Ahí estábamos reunidos un grupo de jóvenes en la catacumba de Carolina
Y hablábamos eso. Había una de las jóvenes que habla que está estudiando diferentes lenguajes. Y otros hablaban, no, yo soy de tal país, de Colombia, de otro país. Y no importa en qué país uno esté, no importa la cultura, el lenguaje, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Muchas veces la cultura, ¿verdad? Nosotros siempre decimos que los puertorriqueños tenemos las mejores navidades, las más largas, ¿verdad? Y en otros países la Navidad quizá la celebran bien solemne, bien tranquilito, bien corta, pero la palabra sigue siendo la misma. La cultura no va sobre encima de lo que es la palabra, sino la palabra de Dios es la misma. Y lo tremendo es que es un libro que cuando la leemos el autor siempre está presente, porque el Espíritu Santo está con nosotros cuando leemos la palabra, ¿verdad? Y en la palabra nosotros encontramos, hermanos, de todo. Pero cuando digo de todo, es todo. Usualmente cuando uno compra algo, vienen los manos las instrucciones, pero la palabra de Dios es la revelación de Dios hacia nosotros. Aquí nosotros tenemos todo, incluyendo desde dónde venimos, qué está pasando, qué va a pasar. Y la palabra es la herramienta más poderosa que tiene un cristiano. Las estadísticas dicen que la Biblia es el libro más vendido. Leí un escrito, no sé cuán cierto, cuán válido sea, pero dice no necesariamente es el más leído. Y quizás eso estremece a uno porque uno dice, mira, es el más vendido, pero quizás no el más leído. Hermano, yo cuando oraba y sentía la carga en mi corazón es porque nosotros no podemos dar por sentado que estamos leyendo la palabra constantemente, aunque quizás lo deberíamos hacer. Pero yo les comparto, yo he tenido momentos en mi vida donde quizás el día a día, el patín ha sido, ¿verdad? El trabajo, la familia, situaciones, donde quizás uno ha descuidado lo que es la lectura de la palabra. Y lo digo siendo honestamente porque, hermano, estoy delante del Señor. No quiero aparentarle que toda mi vida ha sido, que he sido todos los días. No, he tenido momentos en mi vida donde me he descuidado, quizás no lo he hecho como debería. Y yo creo que si a mí me pasa, creo que a otros le puede pasar. Y lo digo honestamente, transparente, porque lo importante es que no podemos aparentar lo que no somos. Delante del Señor no hay ninguna apariencia. Usted sabía que siempre en la iglesia, cuando te preguntan cómo tú estás, siempre tendemos a decir, todo está bien. Pero la realidad es que hay momentos en nuestra vida que a lo mejor no me siento bien. Pero la expectativa es que tienes que decir que todo está bien, ¿verdad? Y a veces pues tenemos que ser honestos y estar conscientes que delante del Señor, Él conoce todo. Esto es como cuando te dicen, mira, imagínate que cogen una película y están presentando todo tu día, desde que te levantas, cuando te trabajas, cuando te acuestas. Y uno diría, ¿y qué pasaría si esa película la proyectáramos en ese televisor de cada uno de nosotros? Desde que me levanto hasta que me acuesto. ¿Qué hago? ¿Qué hablo? Todo. Y uno diría, no lo pongas ahí. Pues hermano, el Señor lo ve. No hay que ponerlo porque Él lo ve todo. Pero cuando digo que en la palabra tenemos el fundamento y tenemos la base, todo comienza desde la creación. Estamos en un mundo donde algunos quieren creer que salimos de una explosión, ¿verdad? Hubo una explosión y de esa explosión se creó el universo, ¿verdad? Están los otros que dicen que venimos del mono, montones de historias, hermano. Y la última vez que yo fui a Magic Kingdom y veía un gorila, yo decía, ¿en serio? ¿De ahí salimos? ¡Wow! Realmente de ahí salimos. Uno dice, pues qué bueno que nos hemos quedado como estamos y no hemos virado para atrás. Pero fíjese, hermano, la palabra cuando nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí vemos el origen, Dios como creador. En el principio creó los cielos y la tierra. Fíjese que tenemos respuestas en la palabra. Muchos dirían, ¿de dónde vengo? No, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice, y varón y hembra los creó Dios. Y eso es algo que ahora en estos tiempos se quiere redefinir quiénes somos. Yo escuchaba en las noticias los otros días con estos proyectos que están legislando en esa sucursal casi del infierno en ocasiones porque hacen cosas terribles. Y perdónenme, ¿verdad? La comparación, pero es una forma de cómo yo lo veo.
Cuando dicen, están trabajando un proyecto y dicen las mujeres o personas gestantes, y a mí me crea un conflicto, porque yo digo, mujeres o personas gestantes. ¿En serio? Uno dice, pero si solamente una madre es la que puede dar vida, ¿qué otra cosa aparte de la creación más hermosa de Dios que es en la mujer? Persona gestante. Y ahí es que digo que el mundo quiere cambiar las definiciones establecidas por la palabra de Dios. Hermano, y la iglesia no está exenta que esas cosas quieran sutilmente entrar a la iglesia, penetrar a la iglesia. Y cuando digo sutilmente, no es a través de quizás de los adultos, es quizás a través de nuestros niños, donde le quieran dar nuevas definiciones para crearle la duda, crear la confusión. Y ahí es que viene que si nosotros como adultos, como padres, no tenemos nuestro fundamento bien sólido en la palabra de Dios, es bien peligroso, hermano. Pero entonces, así mismo como vemos en la palabra la creación, vemos también qué sucedió. Cómo entró el pecado a la humanidad. Cómo por la desobediencia de Adán y Eva entró el pecado a la humanidad. Pero fíjese qué tremendo, porque nos deja saber cómo entró el pecado a la humanidad. Pero también vemos la provisión de Dios para con nosotros. Vemos como cuando Dios se le acerca y le dice, pues mira, y emite el juicio, y tú, el hombre, vas a trabajar y con el sudor de tu frente vas a trabajar. A la mujer le deja saber que vas a tener dolores de parto. Angie me dijo, por favor, no digas nada de mí, pero es que no puedo. Angie dice que cuando llegue al cielo va a tener una conversación seria con Eva. Pero vemos cuando le dice, pero de tu simiente. Y ya desde ahí se ve una profecía. Se ve la provisión de Dios de cómo por una desobediencia entró el pecado, pero ya ahí se ve lo que es el amor y la misericordia de Dios, donde establece la provisión de Dios para ti, para mí, para la humanidad. Porque es un Dios que es justo, es un Dios que es bueno, es un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Quizás el mundo ve a este Dios como el castigador. No, es un Dios lento para la ira, pero grande en misericordia. Y es importante resaltar, hermanos, que hay gente que dice, pero ¿por qué leer tanto la Biblia? Hay gente que quizás yo he escuchado, ya yo la leí 4 veces, y quizás entra esta competencia como que quién es el que más Biblia lee, cuántas veces la he leído. Y mira, hermano, yo lo veo de esta forma. El domingo pasado David daba un ejemplo de estar enchufado, tremendo. Yo decía, wow, yo lo había pensado, pero tengo otro. Dígame si usted bebió agua ayer, agua, ¿verdad? Todos sabemos que es necesario que nosotros tomemos agua constantemente. El agua es vital. Si una persona no toma agua, se va a enfermar. Y a veces uno puede estar empachado de agua, ¿verdad? Que uno puede beber agua y agua y agua y agua y usted queda como empachado. Usted como que no quiere más agua porque ya tengo demasiada. Pero ¿qué sucede si pasan varias horas? ¿Qué sucede si usted se acostó a dormir y se empachó de agua y ya no podía beber más agua? Al día siguiente, ¿esa agua que usted tomó es suficiente para el siguiente día? Pues hermano, la realidad es que no, porque nuestro cuerpo sigue trabajando. Y aunque yo me empaché de agua el día de ayer, ya el agua de ayer para hoy o para mañana no me sirve. Por eso es que si yo he leído la Biblia todas las veces que pueda usted contar, todas las veces que usted ha leído la Biblia, si usted leyó la palabra de Dios ayer, eso fue ayer. Hoy la necesita. Porque nuestra alma la necesita, nuestro espíritu la necesita. Usted sabía que hay ocasiones que quizá usted va a leer la palabra de Dios y usted no va a entender nada. Y hay momentos en donde usted lo lee y dice, no entiendo. Pero su espíritu recibe esa administración. Pero hay algo bien importante. Cuando Dios quiere que nosotros constantemente estemos estudiando su palabra, leyendo su palabra, es también que la escudriñemos. Y hay una gran diferencia entre leer algo y escudriñarlo. Por ejemplo, el periódico quizás usted lo puede leer. ¿Usted escudriña el periódico? Por lo general, ¿verdad que no? Usted lee y lo leyó. Y déjeme decirle que probablemente el 80% de lo que dice el periódico
está incorrecto, tiene alguna mentira, está tergiversado. Pero hay gente que el periódico es como si fuera palabra de Dios. Yo recuerdo a mi abuelo, el Nuevo Día, hace años, él vendía billetes, el periódico, eso era sagrado, eso todos los días con la taza de café se comía el periódico. Y cuando leen el periódico lo creen y lo recitan. Y hay gente que ve el titular del Nuevo Día, lo cree y lo tira para adelante. Y quizás el titular no tiene nada que ver con lo que está en el contenido. Pero por eso el periódico quizás lo podemos leer. La palabra de Dios la leemos, pero la palabra de Dios la tenemos que escudriñar. No es solamente leer por leer como el papagayo. Es leerlo para tratar de entender. Porque cuando uno lee algo, Dios le va a hablar a su corazón. Algo Dios le va a ministrar a su vida. Y cuando nosotros vemos que dice que la palabra es viva y es eficaz, porque la palabra trasciende. Cuando dice que es viva es porque tiene poder. No es algo que está muerto, es viva, es eficaz. Usted sabe que yo recuerdo a veces leer cosas en la palabra y que Dios hablara a mi vida y wow, qué tremendo. Y después lo vuelvo a leer y es otra cosa. Y lo leo por tercera vez y dije, wow, la interpretación que le di la primera vez, si profundizo de cuando le escribieron, a qué se refería y aplico reglas de hermenéutica y profundidad, uno dice, lo que Dios me ministró en ese momento fue diferente en otro momento. Y la primera vez a lo mejor no tenía nada que ver con lo que el autor escribió en ese momento. Pero como es viva, es eficaz, me alimenta, me suple a mi necesidad. Porque hermano, si algo tenemos presente, todos aquí tenemos necesidades. Necesidad de amor, de afecto, necesidad de la palabra. Y en la palabra encontramos respuesta. En la palabra encontramos consuelo. Fíjese, mire, el Salmo 119, 130 dice, la revelación de tus palabras alumbra, da entendimiento a los sencillos. Y mire, hermano, nosotros tenemos herramientas tremendas ahora. Muchos años atrás no habían todos los comentarios bíblicos, todas las nuevas traducciones, pero la palabra de Dios es suficiente, hermano. Si usted lo que tiene es solamente la palabra de Dios, déjeme decirle que eso es suficiente. Las nuevas herramientas que hay, eso añade, pero la palabra en sí misma es suficiente porque es la palabra de Dios. Porque cuando leemos la palabra debemos asegurarnos que oremos a Dios, que oremos que el Espíritu Santo nos ayude a entender su palabra. Por eso es que juega un papel importante cuando digo que es el único libro que cuando leemos su autor está presente, es porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Pero fíjese, mire, quiero tocar varios puntos, pero solamente como de ejemplo. Hay momentos donde nos encontramos tristes. No es que estemos en pecado, pero hay momentos que tenemos tristeza en nuestra vida, ya sea por alguna X o Y situación. Pero en esos momentos de tristeza, la palabra que tiene, provisión para mí. El Señor oye a los suyos, claman a Él por ayuda y Él los rescata de todas sus dificultades. Eso lo vemos en el Salmo 34, 17. Hay momentos donde quizás tengo temor en mi vida. Y el temor es algo real. El temor es algo que lo tenemos presente en nuestra naturaleza humana. Quizás una cosa es que lo demostremos, pero el temor está ahí. Y muchas veces tenemos temor a lo desconocido. ¿Qué va a suceder? Pero en Isaías nos dice, la palabra y Dios nos dice, cuando yo tengo miedo y yo leo, Dios me dice, no tengas miedo. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Y fíjese cómo es Dios mismo diciéndome, no te desalientes. Yo soy tu Dios. Yo estoy contigo. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Pero ¿qué sucede si quizás yo estoy pasando un momento difícil que me ha quitado la paz? Y yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado momentos donde se nos va la paz. Y cuando se nos va la paz, nuestra mente no se detiene. Es algo que sigue constante. Pero fíjese, mire, la palabra que me dice si no tengo paz, en Juan 16, les he dicho todo esto anterior, y eso era Jesús hablando a sus discípulos. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz.
Pero fíjese qué detalle cuando escudriñamos. Dice, para que en mí tengan paz. Jesús le está diciendo, Jesús te está diciendo y Jesús me está diciendo a mí, para que en mí puedan tener paz. Y fíjese que la paz no es la ausencia de problemas. La paz no es que quizás se solucionó todo lo que me estaba pasando. No, Él dice, para que en mí tengan paz. Dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristeza, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Qué poderoso, hermano. Qué tremendo la provisión de Dios a través de su palabra. Pero yo he tenido amistades donde quizás me han dicho, es que es difícil para mí ver a Dios como un padre. Quizás yo he conocido personas que sus padres los han abandonado, que han crecido sin una figura paterna, quizás han crecido sin su madre. Y fíjese como la palabra nos dice, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. Hermano, y cuando decimos que la palabra tiene provisión para todo, es para todo. Es para todo. Yo discutía con los juveniles arriba en una de las clases un ejemplo de cómo hay cosas en la palabra que a veces ni uno se imagina. Porque cuando nosotros leemos en el libro de Job, al final del libro de Job, cuando tiene esa conversación que dice, no me acabé, contéstame tú a mí, ¿dónde estabas tú? Y le dice, y ahí hace la descripción de lo que es el Behemoth. ¿Dónde estabas tú? Y cuando hace la descripción de lo que es el Leviatán. Hermano, y si usted quizás no entiende bien lo que es el Leviatán, tiene asignación. Cuando lea el libro de Job en el final, la palabra Leviatán hace una descripción que uno dice, wow. Cuando yo lo leí por primera vez, uno pensaría, Leviatán. Y toda la descripción, yo no sé ustedes, para mí, a lo mejor me equivoco, para mí es como si fuera un dragón. Cuando dice que su piel era como de escamas, que con su cola no había quien lo pudiera detener. Cuando dice que por sus narices salía humo y que por su boca salían llamas de fuego que encendían los fuegos. Entonces, cuando uno lee toda esa descripción, uno dice, wow, yo siempre había pensado que los dragones eran de China, ¿verdad? Porque uno está acostumbrado a ver los dragones de China. Pero fíjese cuando lo traigo como ejemplo, cómo la palabra habla hasta de eso. Y por eso tiene asignación, lo puede leer, y habla del Leviatán. Y dice que a quien único podía, se doblegaba el Leviatán era ante Dios. Hasta eso habla la palabra, hermano. Y hermano, les digo, cuando estaba preparando el mensaje, es un reto, hermano, porque hay tanto en la palabra, hay tanto, pero tanto, que uno dice, podemos pasar horas y horas cuando empezamos a profundizar la palabra. Y es algo que tenemos que esforzarnos para empezar a cogerle el gusto. Amén. Hay gente que no le gusta el agua, hay gente que sí. Pero fíjese, el agua es necesaria todos los días. Hay momentos donde quizá cuando decía el ejemplo, el agua no la queremos, pero cuando uno está sediento, tú lo que quieres es tomarte un vaso de agua. Hay momentos donde quizás no tenemos sed, pero tomamos agua. Pero hay momentos donde la anhelamos. Y la palabra, hay momentos donde tenemos que anhelarla. Amén, hermanos, ¿están conmigo? Pero fíjese, hermano, la palabra podemos ver también si nosotros tuviéramos problemas matrimoniales, la palabra me da provisión para eso. La palabra, cuando yo voy a entrar en un matrimonio, la palabra me enseña. La palabra me dice, mira, maridos, amen a sus esposas. Dice, a las mujeres respeten a su marido. Y la palabra nos da provisión para eso. Y fíjese, porque es que Dios lo conoce todo. La palabra es viva y eficaz. ¿Por qué me dice a mí ámala? Porque la mujer ama por naturaleza, pero me dice ámala, cuídala. Trátala como Cristo trata a la iglesia. Y la palabra habla del matrimonio. Usted sabe que la palabra habla de los hijos también cuando dice la corrección. La palabra, hermano, en la palabra tenemos para todo. La palabra nos deja saber cómo podemos manejar los conflictos. Hay veces que podemos tener conflictos con nuestros hermanos en la iglesia, con familiares, ¿verdad? Y yo siempre pensaba que
Yo escuchaba esto: para pelear hacen falta dos, ¿verdad? ¿Verdad que escuchamos eso? Para pelear hacen falta dos. Pero no es hasta que uno profundiza la palabra que uno dice, no es que es la palabra que te dice. Si tú tienes un conflicto con algún hermano, te dice la blanda respuesta, con cuidado. Si tú empiezas a discutir con alguien, la blanda respuesta aplaca la ira, dice, pero la palabra áspera sube el furor. Hay ocasiones donde quizás uno está hablando y hay conversaciones donde quizás a lo mejor tenemos que aprender a pararlas, a detenerlas, porque quizás en una discusión nos estamos subiendo de tono, y cuando llegamos a un punto donde quizás estamos subiendo de tono, y ahí se pierde no importa quién tenga la razón. Estamos perdiendo porque quizás nos vamos a ofender, quizás nos vamos a lastimar. Por eso es que cuando uno tiene un conflicto con alguien, especialmente con un esposo, si uno tiene un conflicto y quizás tuvimos un mal rato, tuvimos una discusión, una diferencia, dígame usted, en ese momento, ¿usted quiere orar de primera intención? ¿Verdad que a veces, o quizás seré yo, las veces que he cometido errores o digo algo y meto las patas, y uno dice, vamos a orar? Y en ocasiones tú no quieres orar porque cuando tú oras tú estás invocando a Dios. Y cuando tú estás invitando a Dios a una situación con tu esposa, con tu familia, ¿verdad que uno como que es desarmado? ¿Verdad que cuando oramos, que nos presentamos delante de Dios, no puedo tener esa actitud? No, es que yo tengo la razón, mira lo que tú hiciste. No, porque cuando oramos a Dios somos desarmados. Por eso la palabra nos dice la blanda respuesta. Hay momentos donde la palabra es la provisión para nosotros, porque quizás, como dice el apóstol Pablo, lo dice, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Le ha pasado alguna vez a usted? A mí me ha pasado. Lo que no quiero hacer, eso hago. Y verdad que entonces cuando lo que no debo hacer lo hago, entonces viene el Espíritu Santo que nos redarguye y entonces ahí, wow, he fallado, he pecado. Pero ¿qué nos dice la palabra? Cuando el apóstol escribe, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y qué nos deja ver? Bástate mi gracia. Si estoy teniendo situaciones, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Dios está con nosotros, hermano. Hay momentos donde quizás podemos pensar, es que yo no puedo. ¿Le ha pasado que en algún momento quizás yo no puedo hacer eso? Yo no tengo esta capacidad, ¿cómo lo puedo hacer? Y ahí volvemos a la palabra, cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Y usualmente nos lo memorizamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero yo les exhorto, no está mal que se memorice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero lea un poquito más para atrás. Porque cuando Pablo lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo que está antes, hermano, de verdad que le da cuando usted le presta atención a lo que está antes de ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es de gran enseñanza para nosotros. Porque ahí es que él narra donde he padecido persecución y narra todas sus vicisitudes, todos sus problemas. Y lo que nos deja ver es que cuando quizás te esté pasando alguna situación, un problema, no eres el primero, no eres el último. No ha sido a ti nada más. Y lo que deja ver que un gran hombre de Dios puede decir todo lo que ha padecido, pero puede decir, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la pregunta sería, ¿yo lo puedo decir? ¿Realmente lo creo en mi corazón? Por eso es que necesitamos exponernos a la palabra. También en la palabra vemos los momentos donde quizás podemos sufrir alguna traición. Hermano, y de las cosas más terribles es cuando uno recibe una traición. Eso es terrible. Pero fíjese, quien más puede entender eso es Jesús. Porque Jesús supo lo que fue recibir una traición de uno de los suyos. Por eso es que cuando la palabra nos enseña que Él vino y padeció y nos entiende, es porque Él sintió lo que era padecer la traición. Por eso es que cuando vamos en su palabra podemos ir delante de su presencia y hay alguien que nos entiende porque sufrió lo que fue la traición. Pero entonces muchas veces cuando sufrimos traiciones o situaciones, ahí viene otro punto que es otra predicación, pero es el perdón. Porque la palabra nos enseña, mira, Jesús mismo lo enseñó con el Padre nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Y hermano, está en la palabra, porque cuando nosotros logramos perdonar a los que nos ofenden, a los que nos han hecho algo, podemos tener paz nosotros. Yo soy de los que pienso que muchas personas cargan con enfermedades físicas por falta de perdón en sus vidas. Y no es algo que sea fácil, pero esa es la forma que yo lo veo, ¿verdad? Quizás pueda estar equivocado. No tengo algo que diga por esta razón, pero pienso que la falta de perdón nos enferma, nos consume. Y hermano, hay personas que han pasado situaciones bien difíciles, pero es posible. Es posible a través de su palabra y a través de Jesucristo. Pero entonces, hermanos, cuando leímos que la palabra es viva y es eficaz, y dice que es más cortante que toda espada de doble filo, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Y entonces cuando uno ve las coyunturas no las vemos, pero el tuétano es lo que está dentro del hueso. No sé si estoy diciendo un disparate, pero creo que la médula ósea está dentro del tuétano. Es lo más profundo, es lo más duro, el hueso, es lo que está dentro del hueso. Y cuando dice que la palabra penetra, dice que discierne los pensamientos, hermano, es porque la palabra también nos da provisión, pero también nos confronta a nosotros. Yo les puedo testificar que hay ocasiones que cuando leo la palabra, siento que esa espada me está cortando. Porque muchas veces nos confronta con nuestro carácter, muchas veces nos confronta con nuestras actitudes, con lo que quizá hemos hecho, con lo que pensamos, con lo que creemos. Y cuando le digo que corta y que duele, es un dolor para nuestro bien. Porque hermano, cuando me confronta con algo con mi carácter, es porque Dios quiere tratar conmigo. Amén. Y eso es algo que a nadie le gusta, ¿verdad? Nadie le gusta ser confrontado. Por eso es que cuando nosotros escudriñamos la palabra de manera individual, estamos delante del Señor, es para que produzca en nosotros cambios. Es para que produzca en nosotros un cambio en nuestra vida. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros podemos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, nosotros entonces podemos reflejar mejor el amor de Dios a otros. Y lo repito, cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida, nosotros podemos demostrar el amor de Dios a otros de una manera más efectiva. ¿Por qué, hermano? Porque la gente nos está mirando. Déjeme decirle, todo aquel que sabe que usted viene a una iglesia, lo está mirando constantemente. No piense que nadie está prestando atención de usted. Si saben que usted es una persona cristiana, si saben que usted va a una iglesia, siempre hay personas que lo van a estar mirando sin que usted lo sepa. Van a estar mirando sus reacciones, van a estar mirando cómo usted reacciona en momentos difíciles. Pero fíjese, hermano, si nosotros nos llenamos de la palabra, podemos compartir de la palabra. Pero ¿qué pasa si nosotros no escudriñamos la palabra y dejamos que la palabra entre a nuestro corazón? Es más difícil, hermano. Y el ejemplo es si una persona se pasa consumiendo, buen ejemplo, una persona que está consumiendo violencia constantemente, de que todo lo que está viendo es violencia, juegos de violencia, películas de violencia, gritaera, violencia, uno está constantemente saturándote de eso. ¿Qué va a pasar en un momento difícil? Con lo que tú estés alimentándote es lo que quizás a lo mejor va a reflejarse. Porque es lo que está entrando en tu corazón. Pero la palabra que nos dice que seamos mansos y humildes. Amén. Pero eso lo entendemos cuando nos exponemos a la palabra. Y hermano, para ir concluyendo, en la palabra nosotros podemos ver qué sucede cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Y podemos ver que podemos tener un nuevo nacimiento. Primera de Pedro, pues han nacido de nuevo, no para una vida que pronto se acabará, sino nueva vida que durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. La palabra de Dios para todo cristiano es la autoridad máxima para nuestra vida. La palabra de Dios
Dice el Salmo 119, 89, es para siempre, oh Jehová, permanecerá tu palabra en los cielos. Por eso la palabra dice, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué dice? Pero mi palabra permanecerá. Por eso en Deuteronomio nos dice en el 8:3, como alimento para nuestra alma, te humilló y te hizo pasar hambre pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que se te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la que sale de la boca del Señor. Fíjese, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. También en la palabra nos dice, nos deja las instrucciones de cómo nosotros amamos. Dice, el que me ama, el que hace suyo mis mandamientos y lo obedece, y el que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Y eso lo podemos ver en Juan 14, 21. ¿Verdad? Hay un corito, mi Padre me ama y yo le amo a él, ¿verdad? Pero dice, el que me ama, mis mandamientos los obedece, ¿verdad? Y yo creo que todos aquí los que tenemos hijos, cuando nuestros hijos nos obedecen, ¿verdad? Que eso se siente bien, ¿verdad? Cuando tú le das una instrucción a tu hijo y él te obedece, es una forma como, mira qué bueno, me respeta, me está obedeciendo. Imagínese el Señor cuando ve que nosotros obedecemos su palabra. Y por eso es, hermano, Dios nos habla a través de la palabra, ¿verdad? Pero sí nosotros tenemos que esforzarnos en tener una buena disciplina espiritual para leerla. Y el reto de esta mañana sería, mira, si lo estás haciendo constantemente, gloria a Dios, qué bueno que lo estás haciendo. Pero debemos ponernos metas. Y yo hablaba con Angie esta mañana porque uno siempre pone las metas esperando el año nuevo, ¿verdad? Cuando venga el año nuevo, me voy a poner esta meta. Eso es típico en las dietas. Yo le dije a Angie, la secadora de casa se dañó. No sé qué ha pasado, pero la ropa se está encogiendo otra vez. Se está encogiendo otra vez y algo tengo que hacer y tengo que empezar hoy. Estábamos viendo en una parte donde estaba Jesús diciendo, yo soy el pan de vida. Y ve que Jesús dice que es el pan es de Dios, el pan es de Dios. Pero no, hermano, el pan no es de Dios. Es una forma de tratar de justificar o adaptar la palabra para decir que el pan es bueno. No, hermano, el pan y la secadora me están matando. Y le dije a Angie, no, empiezo hoy, otra vez, tengo que cortar el pan, los carbohidratos, porque es por mi salud, ¿verdad? Pero la ropa no miente. Por eso es que tenemos que tener buenas disciplinas para mantener una vida espiritual delante del Señor leyendo su palabra. Si lo estás haciendo, te felicito, qué bueno. Pero seamos honestos delante del Señor. Quizás a lo mejor me tengo que esforzar más. Quizás a lo mejor tengo que crear un hábito, ¿verdad? Nosotros, cuando nuestros hijos están creciendo, es crearle el hábito de que te lavas la boca todos los días, te bañas todos los días, bebes agua todos los días, comes todos los días, ¿verdad que sí? Cuando un doctor te manda un medicamento, se me olvidó tomarme la pastilla, pues para eso ponen cajitas, que vienes y ponen la cajita, y a veces pasa que si yo no llenaste la cajita te confundiste, pero necesitamos hacer todo lo humanamente necesario para crear buenos hábitos y buenas disciplinas. Algo que nos quita tiempo, algo que nos quita tiempo de la palabra, de nuestro tiempo con el Señor. Mira, hermano, a veces la televisión, a veces son los streaming, a veces está aparatitos, ¿verdad? Porque hay una habilidad entre leer la palabra o hacer esto con el dedo, ¿verdad? Y es que uno va pasando y leyendo y uno va consumiendo. Pero es esforzarnos, hermano. Yo en mi trabajo y en algunas cosas yo he tenido que poner alarmas en mi celular. Alarma para acordarme de esto a tal hora. Pues mira, una buena alarma es, mira, qué tiempo yo voy a sacar quizás para un tiempo de leer la palabra, un tiempo de escudriñarla. Pues a lo mejor esto me sea de tropiezo,
pero a lo mejor es una herramienta que pueda poner una alarma para acordarme. Usted puede poner una alarma para que la alarma lo redarguya. ¿Usted sabía eso? Que lo redarguya. Se atreve a poner el título, leer la Biblia, leer la palabra de Dios y que esa alarma suene y usted sea redarguido. Hágalo, hermano. Todo lo que podamos hacer que sea para nuestro bien, aprovechémoslo. Y cierro con esto. Y este pensamiento no es mío. Este pensamiento es de una de las charlas de apologética de verdad y fe. Pero lo quise compartir con ustedes. Y dice así: si no tenemos conocimiento de las verdades de Dios, no vamos a saber distinguirlas de las mentiras. Y lo vuelvo a leer. Si no tenemos conocimiento de las verdades de Dios, no vamos a saber distinguirlas de las mentiras. Por eso, hermano, la exhortación es: profundicemos la palabra, animémonos a la palabra. La última vez que yo hablé de la palabra, hablo de las buenas costumbres. Preguntémonos. A rayo no. Preguntémonos unos a otros. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué quieres leer? Es una buena práctica, ¿verdad? Las buenas prácticas nos ayudan porque somos un cuerpo y lo necesitamos. Y tenemos que cerrarle las puertas al enemigo por donde él se quiera colar. Y a medida que conozcamos su palabra, lo conocemos a él, conocemos su voluntad. Y encontramos respuestas, encontramos consuelo, encontramos ánimo para seguir esperándolo a él. Amén.